Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy abordamos una dinámica laboral que, digamos, rompe un poco el molde habitual. Ajá. ¿Qué pasa cuando el hostigamiento no viene de arriba hacia abajo, sino de los subordinados hacia quien tiene una posición de autoridad? A veces le dicen hostigamiento inverso, ¿no? O ascendente. Sí, es una situación, la verdad, compleja y lamentablemente quizá no tan rara como uno pensaría. Claro. Y para analizarla nos basamos en un escenario hipotético, muy específico que viene de las fuentes. Una encargada de área, Ajá. esto en un organismo público descentralizado mexicano. Pensemos, en entidades con cierta autonomía del gobierno central, ¿no? Como universidades públicas, algunos institutos, comisiones. Y esta encargada, entonces, según lo que plantean, enfrenta, un patrón constante. Burlas, desobediencia, así, deliberada, y un aislamiento social muy claro por parte de su equipo. Exacto. O sea, no hablamos de roces normales del trabajo, sino de algo sistemático. Justo. Y para desmenuzar esto, pues contamos con un análisis jurídico que ve justo este tipo de caso. Bien. Y también con piezas clave de la legislación mexicana. La Constitución, la Ley Federal del Trabajo y hasta interpretaciones judiciales, las famosas tesis jurisprudenciales. Ok. Entonces, nuestra misión aquí, en esta conversación, es ver si estas conductas, bajo la lupa legal mexicana, califican o no como hostigamiento laboral. Sí. Queremos entender qué herramientas, qué protección tiene esa persona en posición de mando y qué papel juega o debería jugar la institución pública, el empleador. Claro, ¿cuál es su responsabilidad? Bueno, entremos en materia. El punto de partida es esta encargada de área, un mando medio o superior, ¿verdad?, sometida a esta hostilidad. Sistemática. La pregunta es, ¿la ley reconoce esto como un problema real? Mira, el análisis jurídico que tenemos es bastante claro en ese punto inicial. Si estas conductas, las burlas, la negativa a seguir instrucciones, el aislamiento, las murmuraciones constantes, si son reiteradas y buscan humillar, minar la autoridad o aislar a la persona, sí. Sí pueden serlo. Sí, definitivamente pueden configurar hostigamiento laboral o violencia psicológica en el trabajo. Y aquí viene algo crucial. La jerarquía de la víctima no la excluye. Ah, eso es importante. No importa que sea la jefa, la protección aplica igual. Ok. Ahí es donde la perspectiva cambia bastante, ¿no? Porque uno tiende a pensar en las leyes laborales, protegiendo siempre al más vulnerable, en la relación patrón-trabajador. La Constitución apoya esto. Totalmente. Y eso es central para entender hasta dónde llega la protección. A ver, el artículo 123 de la Constitución mexicana establece el derecho fundamental de toda persona. Toda persona. Sí, fíjate, dice toda persona, no distingue niveles. El derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Esto quiere decir que un ambiente laboral libre de violencia, basado en el respeto, pues es un derecho tanto para el personal de base como para los mandos. O sea que asumir un cargo de dirección, tener gente a tu cargo, ¿no significa que renuncies a tu derecho a un entorno laboral seguro y respetuoso? Precisamente, es más, te diría, la Constitución le pone una obligación directa al empleador, en este caso el organismo público. Ajá. Tiene el deber de asegurar condiciones de trabajo que preserven la salud y la seguridad. Y eso incluye a la salud psicosocial, por supuesto. Debe intervenir activamente. Debe meterse. Sí, para mantener la armonía. Incluso si el conflicto o la hostilidad viene de los subordinados hacia su superior. No puede simplemente, lavarse las manos. Entendido. El organismo no puede ser un espectador pasivo, entonces. Las fuentes también mencionan el artículo 5 constitucional, el de la libertad de trabajo. ¿Cómo encaja ese aquí? Bueno, el artículo 5 protege el derecho de cada individuo a dedicarse al trabajo que quiera, siempre que sea lícito, claro. Claro. Y a no ser privado del producto de ese trabajo. Entonces, si este hostigamiento ascendente es tan fuerte, tan intenso, que le impide a la encargada hacer sus funciones, dirigir, coordinar, tomar decisiones, cumplir metas, pues está afectando directamente su libertad de trabajo. Ah, claro. La hostilidad se vuelve una barrera tangible para que ejerza el trabajo para el que la contrataron. Claro, si no la dejan trabajar, están limitando esa libertad fundamental. Ok. Y luego está la mención a la Convención de Belén do Pará, que añade esa perspectiva internacional. Mira,
Esa convención es vital, sobre todo si la persona afectada es mujer, como en el escenario que planteamos. Cierto. Establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en todos los ámbitos, público y privado. Y de nuevo, no hace distinciones por cargo o jerarquía. Ujú. Entonces, si las burlas, la insubordinación o incluso el sabotaje hacia la encargada tienen un componente de género, o sea, si se basan en estereotipos sexistas sobre la capacidad de liderazgo de las mujeres, o si cuestionan su autoridad por ser mujer, Ajá. entonces podríamos estar además ante un caso de violencia de género en el ámbito laboral. O sea que podría ser que la resistencia a su autoridad no sea solo por, no sé, desacuerdos de trabajo, sino por prejuicios de género muy arraigados. Exacto. Podría ser una manifestación de resistencia a la autoridad femenina, una forma de violencia simbólica que busca desacreditarla por su género. ¡Qué fuerte! Y los tribunales mexicanos, influenciados por estos tratados internacionales, están cada vez más atentos a esta dimensión. Lo que es revelador aquí es cómo estas capas de protección, la constitucional, la internacional, se aplican sin importar dónde estés en el organigrama. Claro. La dignidad y el derecho a un entorno seguro no se pierden al ascender. Bien, bien. Hemos visto el marco constitucional, los derechos humanos. Ahora, si bajamos a la legislación laboral ya más específica, la Ley Federal del Trabajo, la LFT, ¿qué herramientas concretas nos da? El análisis destaca el artículo 47, fracción octava. Sí, ese artículo es clave, porque detallan las causas por las que un empleador puede terminar la relación laboral con un trabajador sin responsabilidad para él, lo que llamamos despido justificado, ¿no? El despido justificado, sí. Y la fracción octava menciona explícitamente que es causa de despido si el trabajador incurre en actos inmorales o de hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona, Ahí está la clave. dentro del establecimiento o lugar de trabajo. Cualquier persona. Esa frase de verdad abarca a los jefes. Sin duda. Sin duda alguna. La redacción es amplia a propósito, no pone excepciones. Cualquier persona significa justo eso. Compañeros, clientes, proveedores y por supuesto superiores jerárquicos. Ok. La implicación práctica es directa. Si se logra acreditar bien, legalmente, que un subordinado está cometiendo actos de hostigamiento, burlas sistemáticas, insubordinación para humillar, difamación, aislamiento contra su jefa, Ajá. el organismo público, que es el patrón, tiene una base legal sólida para despedirlo justificadamente. Entonces no es que la ley no diga nada. Existe una consecuencia laboral clara para el trabajador que hace esto, siempre y cuando, se pruebe. Así es. La herramienta legal para que el empleador tome medidas disciplinarias o incluso rescisorias está ahí. El reto, como en muchos casos de hostigamiento, pues suele estar en la prueba. Jurisprudenciales, que mencionan las fuentes. Entiendo que estas tesis son como interpretaciones, ¿no? Criterios de los tribunales superiores en México que aclaran cómo aplicar la ley en casos específicos. ¿Es así? Exactamente. Son criterios que orientan o a veces hasta obligan, dependiendo del tipo de tesis. Ayudan a entender el espíritu de la ley en situaciones complicadas. Y las que citan en el análisis, la 20.301.4.6 y la 20.313.3.4, son muy interesantes aquí. Ajá. Aunque, hay que decirlo, originalmente surgieron en contextos donde la víctima solía ser un subordinado frente a un jefe o un compañero. Ok. Empecemos con la tesis 20.301.4.6, la de hostigamiento y prueba indiciaria. Si su origen es proteger al trabajador del patrón, ¿cómo aplica cuando la víctima es la jefa? Pues aplica por analogía. Se aprovecha su lógica sobre cómo probar algo tan difícil de documentar como es el hostigamiento. Claro. Esta tesis reconoce que el acoso laboral muchas veces ocurre de forma sutil, sin testigos directos o a través de microagresiones que se van acumulando. Por eso, establece que no siempre se necesita una prueba directa, una prueba plena de cada acto. El hostigamiento se puede acreditar con indicios. Indicios. ¿Pero qué tipo de cosas podrían ser indicios en este escenario? En el hostigamiento ascendiente. Hablamos de elementos que, si los ves en conjunto, apuntan razonablemente a que existe un patrón de hostilidad. Por ejemplo,
Correos electrónicos, mensajes de chat con contenido burlón, irrespetuoso, aunque sean aislados. Ajá. Múltiples reportes de insubordinación, desafíos a la autoridad sin una justificación clara, testimonios de otros colegas que, aunque quizás no vieron cada acto, sí notaron un patrón de trato hostil, de aislamiento o de crear un mal ambiente a propósito hacia la encargada. Entiendo. Actas administrativas por faltas recurrentes de ese grupo hacia ella. Incluso, fíjate, cambios negativos en la evaluación de desempeño de la propia encargada que se puedan ligar a la falta de colaboración o al boicot de su equipo. Wow. La tesis sugiere que si la víctima presenta un conjunto de estos indicios, la carga de la prueba puede invertirse. O sea, a ver si entiendo. Si la encargada documenta este patrón de pistas, digamos, la responsabilidad de investigar y demostrar que no hay hostigamiento pasaría al organismo. En esencia, sí. El organismo, como patrón, tendría la obligación constitucional y legal, reforzada por esta interpretación judicial, de hacer una investigación seria, diligente. No puede ignorarlo. No podría simplemente descartar la queja diciendo, ¡ay, no hay una prueba contundente! No. Tendría que analizar esos indicios, entrevistar a las partes, revisar registros y determinar si de verdad existe ese patrón de hostigamiento ascendente. La tesis, la verdad, facilita mucho la posibilidad de probar estos casos. Eso es fundamental, claro, porque probar cada cosita puede ser imposible. Y la otra tesis mencionada, la 231334, la de acoso sexual laboral continuado. ¿Qué aporta ella a este análisis? Bueno, aunque habla específicamente de acoso sexual, su lógica sobre la continuidad aplica al hostigamiento en general. Refuerza la idea de que no es necesario probar con precisión milimétrica de tiempo, modo y lugar cada acto individual de violencia laboral. Ok. Lo importante es demostrar que existe un patrón continuado de actos hostiles, que en su conjunto crean un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante. Entonces, volviendo a nuestro caso, la encargada no tendría que recordar y probar la fecha y hora exacta de cada burla o cada acto de desobediencia. Lo crucial es demostrar que estas acciones eran parte de una conducta sistemática, persistente. Justamente, debe poder argumentar y presentar indicios de cómo ese patrón constante de agresiones, veladas o abiertas, afectó su capacidad de dirigir, cómo minó su autoridad legítima, cómo generó un clima laboral tóxico. Claro. Y muy probablemente cómo tuvo un impacto negativo en su bienestar emocional, psicológico. La clave es la visión de conjunto, como decíamos, la película completa, no solo las fotos aisladas. Todo esto inevitablemente nos lleva a pensar en la responsabilidad de la institución misma, ¿no? No parece ser solo un pleito entre la jefa y su equipo. Absolutamente. El organismo público descentralizado en su papel de patrón tiene deberes muy claros, ineludibles. Primero, un deber de prevención. Prevenir. Sí, tener políticas claras contra todo tipo de hostigamiento, incluyendo el ascendente, y promover una cultura de respeto. Segundo, si hay una denuncia o evidencia de que está pasando, tiene el deber de investigar. Investigar a fondo. De forma imparcial y exhaustiva. Tercero, si se comprueba el hostigamiento, debe sancionar a los responsables, conforme a la ley y a sus propias normas internas. Y supongo que también tiene el deber de proteger a la persona afectada, aunque sea una directiva, ¿no? Indispensable, totalmente. Debe tomar medidas para proteger a la víctima y para restaurar un ambiente de trabajo digno. Esto puede ir desde, dar directrices claras al equipo, iniciar procedimientos disciplinarios, ofrecer apoyo psicológico a la afectada, Ajá. hasta, en casos ya extremos, y si es legalmente posible, considerar la reubicación de los agresores para romper ese ciclo de hostilidad. Ahora, ¿qué pasa si la institución falle en esto? Si recibe la queja, ve los indicios, pero, no sé, decide no actuar. Quizás por la complejidad, por no querer conflictos o por simple negligencia. ¿Qué pasa ahí? La inacción tiene consecuencias serias. Si el organismo ignora una denuncia fundada o no investiga como debe, puede ser considerado responsable. ¿Responsable legalmente? Sí, esta responsabilidad puede ser administrativa, sanciones internas o de órganos de control, o incluso laboral, si la encargada decide demandar por el daño que sufrió debido a la omisión del patrón. Se configura lo que el análisis llama una
tolerancia institucional al hostigamiento. Tolerancia institucional. Sí, la institución, al no actuar, se vuelve como cómplice por omisión, perpetúa la violencia. A veces, esta inacción puede venir de una mala interpretación de la ley, pensando erróneamente que el hostigamiento solo va de arriba para abajo. Claro. O por miedo a las reacciones sindicales o grupales si sancionan a los subordinados. Pero la ley y la Constitución son claras. Tienen el deber de garantizar un ambiente seguro para todos. Entonces, para ir cerrando el círculo, ¿qué podemos concluir de todo este análisis legal? ¿A qué llegamos? Pues podemos afirmar con bastante certeza que el hostigamiento laboral ejercido por subordinados hacia una figura de autoridad, el ascendente, sí tiene reconocimiento y consecuencias legales en México. Sí existe, legalmente. Sí, se configura cuando hay conductas repetidas, sistemáticas, burlas, desobediencias sin justificación, humillaciones, aislamiento, que buscan deliberadamente minar la autoridad de la persona o crearle un entorno laboral insufrible. Ajá. Y cuando esto cause una afectación demostrable, ya sea en la salud emocional de la víctima o en el funcionamiento del equipo y el clima laboral. Y las implicaciones jurídicas son bastante definidas, ¿no? Tanto para los que acosan como para la institución. Efectivamente, para los trabajadores que cometen estos actos, pues se exponen las sanciones disciplinarias que pueden llegar hasta el despido justificado con base en ese artículo 47, fracción 8 de la LFT. Ok. Para el organismo público, existe una obligación legal y constitucional de actuar, prevenir, investigar y sancionar. Si no lo hace, se arriesga a ser considerado responsable por su omisión. Y lo más importante para la persona afectada, la encargada de nuestro ejemplo. Si la institución no responde, no está atada de manos. ¿Verdad? No lo está. Si el organismo es omiso, ella tiene vías de acción. Puede recurrir a instancias administrativas superiores, contralorías internas, o incluso iniciar acciones legales en el ámbito laboral. ¿Y cómo lo haría? Pues puede fundamentar su reclamo en sus derechos constitucionales. Trabajo digno, artículo 123, libertad de trabajo, artículo 5. Puede invocar la protección contra la violencia, sobre todo si hay componente de género, apoyándose en Belén do Pará. Claro. Y usar la lógica probatoria de las tesis sobre prueba indiciaria y actos continuados como las que mencionamos, 213-0146 y 213-334, por analogía, para exigir que se investigue, se sancione y sobre todo que se le garantice su derecho a trabajar en un entorno seguro y respetuoso. Muy bien. Creo que hemos cubierto bastante terreno. Queda claro que el hostigamiento laboral ascendente existe legalmente, que la protección constitucional y laboral no se detiene por la jerarquía. Exacto. Que hay mecanismos como la prueba indiciaria que reconocen lo difícil que es demostrarlo y que la responsabilidad de la institución como empleadora es un pilar fundamental. Así es. Y bueno, como reflexión final, algo para llevarse más allá de los artículos y las tesis que hemos discutido. A ver. ¿Qué nos dice este fenómeno sobre la cultura organizacional y sobre el liderazgo, especialmente en el sector público? Cuando la dinámica de poder se invierte de esta manera y se manifiesta como hostigamiento. ¿Cómo impacta a largo plazo la percepción de la autoridad legítima, la confianza dentro de los equipos, la capacidad de la entidad para cumplir sus funciones esenciales? Es una pregunta compleja, ¿no? Sobre las dinámicas humanas en el trabajo que, bueno, creo que merece una reflexión profunda. Una excelente pregunta que abre sin duda nuevas dimensiones del problema. Y con esto cerramos nuestra conversación de hoy. Agradecemos mucho la atención prestada a este análisis detallado.